Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es abril 4. El devocional del día de hoy tiene por título Una oscuridad total. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Lucas 23, 44 al 45. Después de la crucifixión de Jesús, alrededor del mediodía la oscuridad inundó la tierra. Imagina lo inquietante que debió ser eso. De pronto, todos se sintieron más vulnerables, más ansiosos. Probablemente algunos de los que presenciaron el arresto de Jesús recordaron su advertencia. Esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Lucas 22, 53. Sin embargo, probablemente la mayoría se dijeron unos a otros, ¿qué significa esta oscuridad? ¿Por qué está sucediendo? En cierto sentido, deberían haber conocido la respuesta a esta pregunta. La muerte de Jesús ocurrió durante la celebración de la Pascua en Jerusalén, una celebración que llevaba realizándose anualmente desde hacía cientos de años. Durante este tiempo, los judíos recordaban la última plaga que Dios envió sobre Egipto antes de la llegada del ángel de la muerte y de la muerte de los primogénitos, la plaga de oscuridad sobre toda la tierra. Seguramente recordaban que después de la oscuridad llegó la muerte. En aquella ocasión, solo los que estaban protegidos por la sangre del Cordero Pascual se despertaron aquella mañana para descubrir que su primogénito seguía vivo. Y ahora, aquí, en el Éxodo mayor, que fue anticipado por el primer Éxodo, las tinieblas precedieron la muerte de Cristo, quien era y es el perfecto Cordero Pascual. Jesús entró como el sustituto, el Cordero perfecto y sin mancha, en la presencia sin pecado de Dios. Además, Él no tuvo que llevar consigo ningún otro sacrificio sustitutivo, aparte de sí mismo. Antes de este momento en la historia, al centrar en el lugar santo de la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote debía presentar sacrificios por su propio pecado y luego podía presentar sacrificios por los pecados de aquellos a quienes representaba. Sin embargo, este sumo sacerdote entró en la presencia celestial de Dios, santo y sin nada adicional. ¿Por qué? Porque no necesitaba sacrificio alguno, ya que era perfecto y sin pecado. Sin embargo, él mismo fue el sacrificio, Jesús fue el Cordero. Él no podía ni debía presentar nada más. Pedro lo explica así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. 1 Pedro 2:24. Así, la oscuridad del juicio de Dios no tuvo una última palabra. Como Jesús se hizo pecado e incurrió en la furia plena de la ira de Dios, ahora tenemos acceso al reino de Dios, a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. No hay nada en el mundo que demuestre de mejor manera cuán real es el amor de Dios hacia los pecadores y cuán real es nuestro pecado ante Dios. En tinieblas el sol se escondió y su gloria ocultó, cuando Cristo el gran Creador murió por la iniquidad del pecador. Para profundizar, Amós 8, del 1 al 14. Bueno, hermanos, el devocional de hoy, como leímos inicialmente, tiene por título Una oscuridad total. Y voy a leerles el versículo completo del capítulo 23 de Lucas al versículo 44 al 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mis hermanos y hermanas, aquí nos encontramos en la hora más oscura de la humanidad, pero también el resplandor de la justicia perfecta a nuestro buen Dios. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregaba su vida como un sacrificio perfecto y agradable ante Dios para satisfacer su justicia y perdonar nuestros pecados. Así lo expresa Hebreos 10, del 3 al 10. Dice la palabra del Señor: Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo.
holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Aquí está un diálogo en la eternidad pasada. Dios el Padre, Dios el Hijo hablando acerca de lo que Cristo iba a hacer en la tierra. Y llegó el momento de morir en una cruz. Para eso había llegado, dijo el Señor Jesucristo, para dar testimonio a la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, que todos nosotros éramos enemigos de Dios, pero que Dios quería reconciliarnos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era el cumplimiento del plan de salvación que Dios ya había planeado junto con el Hijo y el Espíritu Santo, lo que se denomina el pacto eterno. Era sellado con la sangre del Cordero, como lo dice 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Vamos hoy por medio de este devocional, mis queridos hermanos, ¿por qué la oscuridad? ¿Por qué el velo se rasgó? ¿Y por qué el clamor del Señor? ¿Y qué representaba? Entonces miremos entonces el momento. Jesús está en la cruz. Era aproximadamente entre las 12 del día y las 3 de la tarde, es decir, la hora de más luz, la hora sexta o novena según el tiempo judío. Las tinieblas cubren toda la región cuando Jesús estaba en la cruz, desde la hora sexta, como decíamos ahora, al mediodía, hasta la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Ocurrió una oscuridad sobrenatural que cubrió toda la tierra, como dice Mateo capítulo 27 al 45, Marcos 15 al 33 y Lucas 23, 44. Este fenómeno, mis queridos hermanos, no fue un eclipse solar natural, pues la Pascua judía ocurría en la luna llena, haciéndose imposible un eclipse de sol, sino una señal divina, lo que se está mirando aquí, con un profundo significado teológico. En las Escrituras, las tinieblas representan el juicio de Dios. Éxodo 10, 21 al 23 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendiendo Moisés su mano hacia el cielo, y hubo una densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Era un juicio de Dios para con Egipto. Y mire que el pueblo de Israel tenía luz. Amós 8, 9 al 10 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo el lomo, que se rape toda cabeza, y volveré como el llanto del unigénito, y su postrimería como el día amargo. Aquí está hablando acerca de Jesús, de ese momento que estamos leyendo. Luego vemos a Joel diciendo en el capítulo 2, versículo 29 al 32, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí está haciendo referencia al día de Pentecostés, el día que se establece la iglesia. Y luego dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí está hablando del juicio escatológico. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. También representa duelo y maldición, así lo expresa Jeremías 15:10. Languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo
aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Hermanos, la ausencia de luz también representa que el hombre está apartado totalmente de Dios y no quiere saber nada de la luz. Así lo expresa Juan 3:19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la tiniebla del pecado, la oscuridad. Es el significado espiritual de la oscuridad en la cruz. Jesús cargó el pecado y la maldición. Así lo expresa Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y como lo expresa 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, que todas nuestras culpas, todas nuestras maldiciones, todo lo que había en contra de nosotros, ya no va más. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3:10 al 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos, había una separación temporal del Padre. El pecado nos había separado de Dios. En ese momento Cristo grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así lo expresa Mateo 27 al 46. Las tinieblas reflejan el abandono momentáneo que Jesús sufrió al llevar nuestros pecados. En ese momento todos los pecados de todos aquellos que invocamos el nombre del Señor, aquellos llamados a salvación, estaban sobre Cristo. Al cubrirse el sol, Dios estaba mostrando que Jesús cargaba el juicio que merecíamos. Pero aquí llega la victoria sobre las tinieblas, esa victoria espiritual. Las tinieblas se disipan y la luz verdadera ya alumbra. En 1 Juan 2:8 al 11 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Hermanos, Dios nos ha quitado la venda de los ojos. Ya podemos ver y amar a Dios y al prójimo de la manera correcta. Pregunta: ¿estás viviendo en la luz? ¿Realmente estamos en la luz? ¿Somos hijos de luz? ¿Cómo es la manera que interactuamos con las personas? Con tu prójimo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu prójimo. Reflexionemos en esta palabra. La oscuridad fue temporal, pero la resurrección trajo luz eterna. Así lo expresa Juan 8 al 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros tenemos la luz de la vida porque no andamos en tinieblas. Por eso vemos lo que está pasando en este momento en el mundo y lo que viene también. Luego vemos que el velo es rasgado. En el momento más oscuro de la historia, cuando el Hijo de Dios colgaba de la cruz, dos eventos sobrenaturales marcaron el fin de una era y el inicio de una nueva relación entre Dios y la humanidad. El velo del templo se rasgó y Jesús entregó voluntariamente su espíritu al Padre. Es la manifestación divina. Dios mismo rasgó el velo de arriba hacia abajo. Así lo expresa Marcos 15:38, mostrando de que la iniciativa, la redención no fue del hombre, sino de Dios. El fin de la separación. Marcos 15:38 al 39. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre
era hijo de Dios. ¿Qué era el velo del templo? Que es muy importante entenderlo. Su función era separar el lugar santo del lugar santísimo, es decir, que solamente allí accedía el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificios, primero por él y luego por el pueblo. Éxodo 26, 31 al 33 dice, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, se hará hecho de obra primorosa, con querubines, y los pondrás sobre otras 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo de abajo de los corchetes y meterás allí el velo dentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era un símbolo que representaba la barrera entre un Dios santo y una humanidad pecadora. El fin del sistema sacrificial. Su muerte en la cruz, Cristo cumple la ley. Luego dice Juan 15, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y eso fue lo que expresa Hebreos 10, 11 al 19. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios desde ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. El sacrificio fue perfecto. Es un sacrificio eterno. El Señor nos ha perdonado. Ya no hay más sacrificios por el pecado. La justicia de Dios fue satisfecha. ¿Y eso qué resultado da? Un acceso directo a Dios, y esto es glorioso, amados hermanos. El Señor Jesucristo abre el camino al Padre. ¿Se acuerda que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí, que soy el Hijo. Mira lo que dice Hebreos 10, 14 al 17. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, a nosotros, una sola ofrenda nos hizo perfectos delante de Dios, santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, porque pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, escuchen esto, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Qué impactante este texto, hermanos. El Señor nos permite acercarnos confiadamente en plena certidumbre de fe que hemos sido perdonados, que no hay mala conciencia en nosotros, lavados nuestros cuerpos con agua pura. Pero mire lo que dice, que consideremos unos a otros para estimularnos, para amarnos en las buenas obras. ¿Y esto cómo se hace? Cuando somos parte del cuerpo de Cristo, cuando nos congregamos, cuando somos parte de la unión vital con Cristo en una iglesia. No fuera la iglesia, es imposible de que tú ames al Señor de la iglesia y no ames la iglesia. La iglesia, todos somos imperfectos, claro que sí, todos somos pecadores. Pero hermanos, todos estamos buscando la perfección en Cristo. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, porque Cristo ya abrió el camino. Él es nuestro sumo sacerdote. Es lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué gloriosa es esta verdad.
Podemos acercarnos confiadamente a la presencia del Rey de Gloria. No necesitamos a nadie más, sino a Cristo, que entró por nosotros, nos representa como sumo sacerdote delante del Padre. Ahora veamos la entrega de Jesús, un acto de sumisión y victoria. En el versículo 46, encomiendo a ti mi espíritu. El Señor Jesucristo entrega su vida voluntariamente, no fue arrebatado. Él entregó su vida voluntariamente, como dice Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe mi Padre. Es una confianza absoluta. Aún en la oscuridad más profunda, nuestro Señor Jesucristo se sometió al plan de Dios. Una confianza absoluta, una dependencia absoluta, una fe inquebrantable. El Señor Jesucristo está citando cuando dice, encomiendo a ti mi espíritu. Está citando el Salmo 31, 3 al 5. Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, es importante entender el significado de la muerte de Cristo. Es un cumplimiento profético. No fue un plan B, siempre fue un plan A. Y así nos enseña Isaías 53 del 8 al 11. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado a la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y escuchen esto, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de Cristo, pues en sus manos estamos seguros. Él ha pagado por todos nosotros la deuda impagable. Somos libres de la victoria, somos libres de la muerte y del pecado. Tenemos una victoria en Cristo. Gracias damos al Señor por esa victoria. Hermanos, debemos encomendar, como Cristo lo hizo, nuestras crisis a Dios. Hermanos, así nos llamó el Señor. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Confiemos en Dios. Y para terminar, dice 1 Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó los mismos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, al obispo de nuestras almas. Hermanos, estamos seguros en las manos del Señor. Aunque era la densa más grande oscuridad, el Señor resplandeció en la oscuridad, porque Dios resplandece en la oscuridad y nos hizo nuevas criaturas en Cristo. Y estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Preparemos nuestros corazones, porque llega la hora oscura, llega el juicio final y debemos estar preparados para eso. Este es el devocional del día de hoy, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Los textos para el día de hoy se encuentran dice la palabra del Señor, Levítico capítulo 1 al 3, Hebreos capítulo 6. Levítico 1 al 3, Hebreos capítulo 6. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.